Yo les voy a hablar un poquito acerca del don que me regala a mí el Señor, que es acerca del don de imposición de manos. Yo recibí el don cuando tenía 11 años, ahora tengo 15 años, he estado ya 4 años con el don. Va a ser corta la enseñanza porque también estoy en crecimiento, pero quisiera que vayamos al libro de Hechos, capítulo 8, versículo 17, que es el versículo en el que voy a basar. Hechos, capítulo 8, versículo 17. Repita. Me confirman con un amén cuando tengamos manos. ¿Cuál es el libro? Amén. Hechos, capítulo 8, versículo 17. Amén. Voy a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Cuál es la función del instrumento? La función del instrumento son 3 cosas: impartir liberación, sanidad y llenura, que son para lo que hemos sido llamados los instrumentos, para cuando impongamos las manos, el Señor sea obrando a través de nosotros hacia la vida que uno está imponiendo las manos, que sería para liberación, sanidad y llenura. Como le dice en el versículo, cuando imponían las manos recibían el Espíritu Santo, unción, poder y fuego. Los instrumentos son vasos que Dios usa para dar de beber a su pueblo. ¿Cuál es la diferencia que tiene el profeta y el instrumento? El profeta es aquel que habla en primera persona, aquel que habla en general a todo el pueblo de Dios, que habla tanto como ministros, instrumentos, profetas, pastores, líderes, en sí el pueblo general. Pero el profeta habla en primera persona. La función del instrumento es hablar en tercera persona y llevar la palabra a la vida personalmente. Es decir, que cuando uno llega al altar, hay muchas formas de recibir la palabra, de recibir la revelación del Espíritu Santo. En las madrugadas, cuando uno se levanta a orar, porque los instrumentos deberían levantarse en las madrugadas, orar, porque es donde más se manifiesta el Espíritu y revela los misterios que tiene para los instrumentos. Entonces ahí puede ser revelada la palabra para cierta vida. Los instrumentos reciben el mensaje, también pueden llegar a saber cuál es la vida, pero el instrumento debe de tener esa fidelidad con el Señor de que no va a decir el mensaje a cualquier persona, o por más que venga un ángel, por más que sea un ángel vestido de luz, se podría decir, porque en realidad no es un ángel, sino es un demonio que viene a preguntar. Entonces, por más que venga esa persona a preguntarle cuál fue el mensaje que usted le dio, usted no tiene, no tiene que por qué decirle el mensaje. Conforme la búsqueda del instrumento, el Señor le va a dar una señal a cada uno de los instrumentos. Por ejemplo, a algunos lo puede dar dando una luz, confirmación a través de la palabra, puede darle una palabra en específica a ese instrumento, como una palabra clave, o puede ser simplemente que el Señor lo guíe hacia el altar en el momento de que el instrumento ya tiene que salir para dar la palabra. Pero eso no, cada instrumento tiene diferente, entonces eso el instrumento no puede decir, porque en el momento en que el instrumento diga cuál ha sido el regalo especial que le ha dado, el enemigo enseguida viene y le arrebata lo que fue dicho, porque el enemigo escucha y entonces ya se ha arrebatado lo que el secreto y el misterio que Dios tenía en comunión con solo ese instrumento. Una cosa que es muy común, que los instrumentos anhelen la guía perfeccionada. Está bien anhelar la guía perfeccionada, pero no es lo primordial que debe pedir un instrumento. El instrumento lo que debe pedir es el discernimiento de espíritus, porque puede tener guía perfeccionada, puede no chocarse con nadie, puede llegar al altar sin tener temor, pero si no tiene discernimiento de espíritu, si no tiene mensaje profundo,
si no tiene la profundidad en el espíritu para llegar a un mensaje, no le sirve de nada. Porque la guía sirve más para las danzas y para llegar a la vida sin chocarse. Pero ya obteniendo el discernimiento de espíritus, que sería lo primordial que debe buscar un instrumento, el mismo discernimiento, el mismo espíritu lo va a llevar hacia el altar, le va a dar la palabra y le va a dar el discernimiento profundo, y esa palabra va a ser profunda y va a llegar hacia la vida. Porque de nada me sirve tener la guía perfeccionada, llegar hacia la vida y no tengo palabra. Y la palabra solo es: Jesús te ama, Jesús viene a decir que murió por ti, que te arrepientas, de nada me sirve, porque el Espíritu Santo usa el instrumento para escudriñar lo profundo del corazón. Es decir, sacar lo oculto, sacar lo que pasó hace mucho tiempo de esa vida, que nadie sabía. Muchas veces puede ser para vidas nuevas que lleguen a la iglesia. Nadie sabe su nombre, pero el Espíritu Santo le revela el instrumento, y en el Espíritu el instrumento tiene ya conocimiento del nombre que es de la persona. Entonces debemos pedir el discernimiento profundo, el discernimiento de espíritu, saber cuándo es la voz de Dios, cuándo es nuestro corazón y cuándo es la voz del enemigo, como decía nuestra hermana Camila, sobre las tres voces. Porque al principio, cuando uno va en el proceso, es como un bebé que recién empieza a caminar, a gatear. Entonces los instrumentos, por ejemplo, yo me equivocaba. Yo a veces tenía mucho temor de dar el mensaje. Cuando llegaba hacia la vida me olvidaba el mensaje, o sea, era como que se perdía el mensaje, me perturbaba y no hallaba el mensaje. Pero todos pasamos por ese proceso. Pero lo que sí les digo a mis hermanos que anhelan algún día ser instrumentos, los hermanos que tienen promesa de instrumento, que no es mal anhelar la guía, pero lo que sí pidan y busquen en el secreto es el discernimiento de espíritu, para que sepan cuándo viene de parte de Dios y cuándo no. Porque hay muchas veces que vienen mensajes que no son de parte de Dios, muchas veces puede ser del corazón o de lo que uno escuchó, porque por ejemplo ha pasado que yo escuché, digamos, que la hermana Juanita estuvo con tal persona y le vi calumniando a otra hermana. Entonces el instrumento que hace, escucha ese mensaje y es la voz de él, pero el instrumento no sabe si es verdad o no. Pero han habido casos de que el instrumento se toma del mensaje y va él mismo y da ese mensaje. Luego resulta que no ha sido verdad. Entonces uno tiene que aprender a discernir cuándo viene de parte de Dios, cuándo es nuestra carne y cuándo es de parte del enemigo. El Señor puede usar de diferentes maneras a los instrumentos, porque muchas veces decimos: el Señor nos usa por amor, el Señor usa a sus siervos por amor, y como está el versículo en la Biblia, que no me acuerdo cuál es, que dice: el que esté limpio, ese me servirá. Sí, o sea, el que esté limpio, ese le servirá, ese es el primero que Dios usará. Pero el Señor también usa los instrumentos por amor, por necesidad y por misericordia. Asimismo, los instrumentos son levantados por amor, por necesidad y por misericordia. Los instrumentos que son levantados por amor es porque han hallado gracia delante de los ojos de Dios, porque han estado en constante búsqueda, en constante ayuno, comiéndose la palabra, alimentándose cada día de la palabra, porque el instrumento tiene que tener mucho conocimiento de la palabra, mucho conocimiento de los profetas, del fruto del Espíritu, tiene que tener mucho conocimiento de cómo gesticular las palabras, o sea, dar en un lenguaje que sea entendible para la persona. Entonces tiene que tener mucho conocimiento. El que un instrumento sea levantado y utilizado por necesidades, cuando no hay instrumentos ese día que
hayan buscado la presencia del Señor, que se hayan levantado en las madrugadas, pero hay una vida que realmente necesita, hay una vida que ese día se quiere suicidar, se quiere matar, tiene muchos problemas con sus hijos, tiene problemas en su matrimonio. Entonces ahí es cuando Dios ve que hay un instrumento en la casa de oración. No está en condiciones de servir, pero por amor a esa vida de que está sufriendo, de que necesita una palabra quizá personal, una palabra que no puede llevar un profeta, porque el profeta habla en general. Entonces el Señor por necesidad tuvo que tomar a ese instrumento y llevar la palabra a esa vida que tanto necesitaba, que estaba sedienta. Por misericordia. Los instrumentos que son usados por misericordia y son levantados por misericordia es cuando el Señor busca, pero están, se podría decir que buscándolo, pero ese día no fueron, ese día digamos que yo tuve una pelea con mi mamá, con mi hermana o con mi papá. No estoy en condiciones de servir, no tengo un espíritu para servir, o sea, no tengo la condición para servir. Pero el Señor, por misericordia, quiere usar mi vida. Entonces yo llego, me presento delante del Señor, delante del altar, y le digo que tenga misericordia de mí, aunque mi corazón diga que no quiero servirle por todo lo que vine pasando ese día. El Señor por misericordia va a usar mi vida. Por misericordia es porque conoce lo que vine pasando y por misericordia el Señor va a utilizar mi vida para llevar el mensaje a esa persona que también necesita una palabra de aliento. Pero lo más bonito que se ve es que un instrumento se ha levantado por amor. La mayoría de los casos, los instrumentos son levantados por amor cuando no se les entrega la promesa. Cuando no se entrega una promesa de instrumento es porque el Señor ha hallado gracia sobre ese instrumento y le ha entregado la promesa por amor. Porque realmente vio que anhelaba servirle con todo su corazón, sin importar lo que le digan, sin importar lo que piensen los hermanos, su forma de vestir, su manera de hablar, sin importar. O sea, el instrumento o la instrumento estuvo dispuesto para el servicio del Señor. El instrumento, hay dos tipos de instrumentos, los instrumentos de honra y los instrumentos de deshonra. Nosotros tenemos que procurar ser los instrumentos de honra porque tenemos que tener en cuenta que un día seremos llamados delante de la presencia del Señor, delante del trono blanco, seremos juzgados por cada palabra que ha salido de nuestra boca. El instrumento no puede tergiversar el mensaje. Sí, los instrumentos pueden hacerlo, pero aquel instrumento sería de deshonra que tergiversara el mensaje, que cambiara el mensaje por uno de su corazón, por uno que le tenga fastidio al hermano. También, como decía nuestra hermana Camila en ese versículo de 1 Corintios 13:2, que aquel que no tiene amor, aun conociéndolo todo, nada es. Porque puedo conocer tanto de la palabra, pero si yo no tengo amor para mi prójimo, no tengo amor por el servicio de Dios, no tengo amor para escudriñar la palabra del Señor, llenarme de la palabra de Dios, nada soy. Entonces el instrumento debe de estar en constante oración, en las búsquedas de la madrugada. Yo le hablo por mí, porque a mí la promesa, yo me acuerdo que cuando el Señor me entregó la promesa, yo era una niña. El Señor me entregó la promesa a los 6 meses, o sea, ya me la dio oficial, ya me levantó con mi instrumento a los 6 meses de que me entregó la promesa. Pero recuerdo que un día antes de que me entregue la promesa, me llevaba a través de un instrumento y me dijo que Él pronto venía, que su venida estaba en breve, y que si yo no alcanzaba la promesa, yo me iba a quedar. Entonces ese día yo me asusté tanto que yo le dije a mi mamá que me levante a orar. No era que me levantaba todos los días, pero me asusté tanto que le dije que me levante a orar a mi mamá. Y al día siempre teníamos que estar a las 5 de la mañana en la iglesia.
Y me quedé hasta las 5 orando ahí. Y llegué y pues, el Señor me dio la sorpresa de que me iba a levantar con mi instrumento. Pero donde uno encuentra más los misterios de Dios, donde el instrumento se puede comunicar con Dios directamente, es en las madrugadas, porque uno a veces dice, sí, llego al altar y busco el mensaje, pero hay veces en el que el instrumento sí tiene toda la disposición de llegar a la casa de oración y ahí recibir el mensaje, pero muchas veces no encuentra el mensaje ahí, sino el mensaje hablando por mí se le encuentra en las madrugadas. Y de que por más de que usted, digamos, viene peleando con su familia y usted sabe que está que no está en condiciones de servirle al Señor, o usted tiene un espíritu que no es un espíritu bueno, y usted quiere servirle al Señor, primero póngase a cuentas con Él, porque si uno va con un espíritu que no es de parte de Dios y va a imponer manos sobre otra vida, el espíritu, digamos, de depresión, voy yo y pongo las manos sobre otra vida, ese espíritu se le pasa a vivir. Entonces la vida, en vez de salir fortalecida, libertada y llena, va a salir 7 veces peor. Entonces el instrumento tiene que ser muy cauteloso en eso, porque no podemos hacer las cosas a la ligera de sí, o yo quiero que el ministro, el pastor, el líder, ¿verdad?, que estoy sirviendo, pero mi condición espiritual no está bien. Entonces tenemos que tener mucho discernimiento de eso. También saber, mis hermanos, que el hablar en lenguas para el instrumento es edificación, pero yo no voy a ir con una vida y voy a empezar a hablar en lenguas. Voy solo a hablar en lenguas porque la vida no entiende. Las lenguas son edificación para uno mismo. Las lenguas son una comunicación entre el espíritu mío y el espíritu del Padre. Entonces son lenguas que el ser humano no entiende. El enemigo no entiende las lenguas, por tanto el espíritu del Padre se conecta con nuestro espíritu. Entonces saber que el ir y hablar en lenguas sobre otro hermano no edifica nada. No edifica al pueblo, no edifica a la persona que necesita, sino el instrumento tiene que saber controlar esas lenguas. Cada instrumento tiene una lengua diferente, cada instrumento tiene una señal diferente, una guía diferente, un mensaje diferente, una gesticulación diferente. No todos los instrumentos tienen que ser iguales, no todos los instrumentos tienen que tener guía perfeccionada, no todos tienen que tener necesariamente el discernimiento profundo. Es algo que sí se debe anhelar, que sí se debe buscar en el instrumento de imposición de manos, pero todos somos diferentes. No hay un instrumento que se parezca al otro, por más que digamos las lenguas son parecidas, no. Nunca comparar los instrumentos, nunca decir a mis hermanos pastores, ministros, nunca decir un instrumento, nunca elegirlos por la guía perfeccionada, ni nunca elegir por el discernimiento que tenga el instrumento, sino ver la condición en la que se encuentra el instrumento, ver la condición que ha venido llevando ese instrumento, que se ha venido buscando del Señor, que se ha venido buscando en las madrugadas, en ayuno. Ver eso, porque muchas veces se elige como a veces el Señor toma sus profetas y dice, quiero instrumentos delante de mi altar, quiero 3 instrumentos. Y claro, vienen y eligen los que tienen guía perfeccionada, y los que no tienen guía los ponen a un lado. Es menospreciar el instrumento. No debe pasar eso, porque eso es como que le ponen un freno al instrumento. Y eso lo hablo por mí porque a mí me pasó. Cuando yo era nueva, yo tenía ya la guía perfeccionada y tenía el discernimiento profundo. Justo cuando me levantó, el Señor me entregó eso para la gloria y honra de Él. Pero yo era nueva y escogían a los más antiguos porque ya tenían experiencia en el don. Y el Señor, como a la semana de que me levantó, me iba a hacer lanzar con una bebé.
Y vino una ministra y me dijo que no, que yo primero tenía que ver para que yo aprenda. Y entiendo, o sea, no estuvo mal, pero espiritualmente eso no está bien, porque el que me capacita no es el hombre, el que me capacita es el Espíritu Santo. Entonces, eso es como un bloqueo para el instrumento, o el decir que el instrumento aún no puede ejercer después de que ya le ha dado públicamente ya el don oficialmente, cuando ya el Señor lo entrega, al siguiente día el instrumento ya puede ejercer. No es que se le dice al instrumento, no, tú no puedes, porque el Señor se revela de diferentes maneras, el Señor opera de diferentes maneras en cada una de nuestras vidas. Como a mí me tardó 6 meses en ejercer que me entregue oficialmente. Hay muchos que siguen en promesa, hay otros que siguen capacitándose, pero ya depende de la madurez y de la búsqueda que haga la promesa, haga el que anhela tener imposición de manos. Otra cosa que les quería decir, mis amados hermanos, era de que muchas veces anhelamos el don de imposición de manos, pero también tenemos que saber que no es nuestra voluntad. Como decía mi hermana Camila, ella nunca se esperó el don de la profecía, sino ella anhelaba el ministerio, como yo. Yo también le decía al Señor que yo nunca quería tener el don de profecía, porque es muy duro, son cargas muy duras, como la de un pastorado, como la de un liderazgo, como para cualquier persona es una carga muy dura. Lo que se anhelaba es ser instrumento, pero tenemos que saber que el Señor da conforme a la capacidad de cada uno, porque a veces decimos, ¿por qué a mí me dio un ministerio si yo quería ser instrumento? Porque tal vez no tenemos aún la capacidad de llevar, de controlar esas emociones que aparecen cuando uno es instrumento, porque cuando uno recibe el don de imposición de manos, y especialmente cuando son danzas, a veces la emoción llega al corazón de los instrumentos, pero eso hay que saber controlar, porque ¿qué pasa si yo tengo un bebé en mis brazos y tengo una persona que es nueva, llenando del Espíritu Santo? ¿Qué pasaría si yo no sé controlar las emociones y yo voy al hecho trompo, voy como Rayo McQueen? ¿Qué pasaría si el bebé se cae? Entonces los instrumentos tienen que saber controlar las emociones, saber esperar en el tiempo de Dios, que así ya sea entregado públicamente, oficialmente, pero aún encuentra el mensaje esperar, porque yo después de creo que un mes, yo fue la primera vez que encontré un mensaje por el don de imposición de manos, pero había personas que me decían que ejerza el don ya, pero no es la voluntad del hombre, sino es la voluntad de Dios. Entonces, no por presión de un ministro, no por presión de un pastor, no porque le impongan al instrumento, él tiene que llevar un mensaje, o no porque le digan disponte, este día no te dispones, no, sino dejarse llevar por el Espíritu Santo, tener discernimiento y temor, porque sabemos que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Eso, mis amados hermanos, era lo que yo tengo para decirles, y a mí. Gracias por la palabra. Gracias por la palabra. Y le damos paso al hermano Nicolás. Gracias, Padre Santo, por la palabra.